El acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos deja muchas incógnitas sin resolver. Se trata de un memorando de entendimiento abierto a diferentes interpretaciones. Un tiroteo múltiple en Estados Unidos deja al menos 4 muertos, entre ellos un policía, en un edificio de oficinas en Manhattan, Nueva York. Un acuerdo comercial con muchas incógnitas. La Unión Europea y Estados Unidos acordaron el domingo un arancel aduanero del 15% para las exportaciones europeas. Sin embargo, el compromiso es más bien un memorando de entendimiento y deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones del texto. This deal only gives you a limited amount of certainty because it's not legally binding. But also because we know that Trump is not very reliable as a partner, that he kind of changes his mind and then steps back on commitments he has made before. For all these reasons, this is something, it's kind of a fixed a certain status quo. It sets a new baseline, which is 15%, but we very much can expect there to be new tariff scenarios in the near-term future. En principio, estos aranceles se aplican a todas las mercancías. Sin embargo, hay excepciones como los aviones y las piezas de recambio. La cuestión del acero y el aluminio tampoco está clara. La misma situación se aplica a otros sectores. The other part that is uncertain at this point is there are a number of goods, especially semiconductors and pharmaceutical goods, where there is an ongoing investigation on the US side, which is basically establishing the legal basis for the US to put tariffs on these sectors. And what there is uncertainty about is whether this 15% maximum tariff rate that is now a part of this deal would still apply once these new tariffs for pharmaceutical goods in particular are put into place. La UE también afirma que sus empresas deberían invertir unos 515.000 millones de euros en Estados Unidos. Sin embargo, esta cantidad refleja las intenciones de inversión del sector privado y no representa un compromiso de la Unión. ¿Es la Unión Europea la gran perdedora de este acuerdo comercial? Estados Unidos ha pactado con el bloque gravar sus importaciones europeas con un 15% de aranceles a partir del 1 de agosto. Pero a la inversa, los productos estadounidenses podrán entrar libremente en Europa. Bruselas intenta ahora apagar las críticas calificando el acuerdo como un mal menor y que acaba con la incertidumbre, ya que Trump amenazó con golpear a Europa con aranceles de hasta el 30%. This is clearly the best deal we could get under very difficult circumstances. La Unión Europea solo ha conseguido extraer unas pocas exenciones a los aranceles del 15%. Las aeronaves y sus componentes, determinados productos químicos, los medicamentos genéricos y los productos agrícolas no deberán afrontar impuestos adicionales. Los aranceles estadounidenses del 50% sobre el acero y el aluminio europeo siguen en vigor, pero serán eliminados más adelante. Hay un ligero consuelo. Los vehículos europeos grabados actualmente al 27,5% solo lo estarán al 15%. The EU really haven't gotten much of anything. The only thing they've gotten is the lower tariffs on cars. That is more or less it. Of course, it's not nothing. It is good for the European car industry, but if you look at it in general, it seems more or less like a shakedown by Trump dictating the terms for the EU. It hasn't really been a negotiation at all. La Unión Europea se comprometió a comprar energía estadounidense, incluidos petróleo y gas, por un importe de 595.000 millones de euros, así como equipamiento militar estadounidense. También se espera que las empresas europeas inviertan 510.000 millones de euros en Estados Unidos. Este eurodiputado italiano denuncia un acuerdo desventajoso para la Unión Europea. It doesn't look very good because we were too much divided among the member states. And this has led the United States to consider that we were not going to retaliate and that we would accept any kind of deal to get at least one deal that brings stability, that brings a bit more certainty. Algunos países como Francia han presionado para que se adoptase una línea dura y medidas de represalia contra Estados Unidos. Pero por el contrario, Alemania, quien se ha apresurado a celebrar el acuerdo, abogaba por uno a toda costa para evitar una guerra comercial. En Estados Unidos, un tiroteo múltiple en un rascacielos en Manhattan, Nueva York, deja al menos 4 muertos, entre ellos un agente de policía. Un hombre armado abrió fuego en la entrada del edificio provocando escenas de pánico antes de dirigirse al piso 33, donde también puso fin a su vida. Our hearts are heavy. 5 innocent people shot tonight. We lost 4.
souls to another senseless act of gun violence, including a member of the New York City Police Department, Officer Islam. El incidente se produjo en un rascacielos que alberga la sede de importantes firmas financieras como el fondo Blackstone. Varias personas resultaron heridas, una de ellas está en estado crítico. El atacante fue identificado como un hombre con domicilio en Las Vegas. Las autoridades han abierto una investigación. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe ha sido condenado por manipulación de testigos y soborno en un juicio histórico que sacude al país. El veredicto relacionado con presuntos vínculos con grupos paramilitares de derecha marca un duro golpe al legado de Uribe, quien podría afrontar hasta 12 años de prisión. Uribe, de 73 años, no compareció ante el tribunal para el veredicto. Su sentencia se dará a conocer en una vista posterior, pero se espera que apele. En Ucrania, un ataque ruso contra una prisión en la región de Zaporilla durante la noche deja al menos 17 reclusos muertos y más de 80 heridos. 42 reclusos y un funcionario de prisiones fueron hospitalizados con heridas graves tras el bombardeo. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, denunció el ataque como un crimen de guerra y pidió que se impusieran sanciones económicas a Rusia. Mientras, otros ataques nocturnos en la ciudad de Kamianske, a unos 100 kilómetros al norte de Zaporilla, el fuego ruso dejó 2 muertos, entre ellos una mujer embarazada. El ataque con misiles destruyó un edificio de viviendas y causó daños en un hospital de maternidad y un ambulatorio municipal cercanos. Los ataques se producen poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que reduciría a 10 o 12 días el plazo de 50 que había fijado previamente para que Rusia aceptara una tregua en Ucrania. Trump ha expresado su decepción con el presidente Putin por seguir atacando a Ucrania a pesar de sus esfuerzos por negociar un acuerdo de alto el fuego, mientras los ataques rusos prosiguieron en la región de Sumy y en la ciudad de Nikolayev, ocasionando destrozos y un incendio en un almacén de una empresa agrícola. El gobierno neerlandés prohibirá la entrada en el país a 2 ministros israelíes de extrema derecha por supuestas violaciones de los derechos humanos. Las medidas van dirigidas contra el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, 2 socios claves de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir y Smotrich apoyan la continuación de la guerra en Gaza, el establecimiento de asentamientos judíos allí y lo que denominan la emigración voluntaria de sus residentes palestinos. La prohibición formaba parte de un paquete de medidas diplomáticas esbozadas en una carta del ministro neerlandés de Asuntos Exteriores. En ella se dice que se convocará al embajador israelí para instar a Netanyahu a que tome medidas inmediatas para aliviar la crisis humanitaria en Gaza. El gobierno, que se enfrenta a elecciones en octubre, se ha visto sometido a una creciente presión interna para endurecer su postura respecto a Israel. ¿Cuáles son las lenguas extranjeras más populares entre los estudiantes de la Unión Europea? En la Unión Europea, el 60% de los estudiantes de secundaria cursan 2 o más lenguas extranjeras como parte de sus estudios obligatorios. El inglés sigue siendo el idioma más estudiado tanto en los estudios obligatorios como en los profesionales. Entre los estudios profesionales, el alemán ocupa el segundo lugar con un 18%, seguido del francés, el español, el ruso y el sueco. En cuanto a las clases obligatorias, la situación es similar. El español es el segundo idioma más estudiado después del inglés, seguido del alemán, el francés y más abajo el italiano. El chino solo lo estudia el 0,5% de los estudiantes, con los porcentajes más altos en Francia, Luxemburgo e Italia. Algunos países parecen esforzarse más que otros en la enseñanza de lenguas extranjeras. Casi el 100% de los estudiantes de enseñanza secundaria general de Francia, Rumanía y la República Checa estudian 2 o más lenguas extranjeras. La situación es diferente en la formación profesional. Casi todos los alumnos de Rumanía reciben 2 o más clases de idiomas, el 85% en Finlandia y el 78% en Polonia, mientras que los porcentajes son nulos o cercanos a 0 en Malta, España, Grecia y Dinamarca.
No, this video doesn't show an anti-Zelensky protest over his refusal to sign peace with Russia. High-profile figures are sharing a video on social media that they claim shows Ukrainians gathering to protest against President Volodymyr Zelensky and his handling of Russia's war against their country. For example, Marjorie Taylor Greene, a far-right US representative, posted the video on X, stating that huge protests had erupted in Kyiv against Zelensky because, quote, he's a dictator and refuses to make peace with Moscow. Her post has 4 million views as of the time of recording, with tens of thousands of shares and likes. This is concerning because each of her claims is categorically false. To begin with, a reverse image search of stills from the video shows us its true nature. It directs us to numerous legitimate news reports showing that, yes, while the protests are recent and took place in Kyiv, they weren't against Zelensky. They were actually in opposition to a contentious law that weakened Ukraine's anti-corruption watchdogs. Critics argued that it effectively compromised the independence of the country's National Anti-Corruption Bureau and the Special Anti-Corruption Prosecutor's Office, as they would become dependent on the politically appointed Prosecutor General. The move sparked protests across the country, but Zelensky has since backtracked in response to the protests and submitted a new draft bill to reinstate the agency's freedom. As for Marjorie Taylor Greene's claim that Zelensky is a dictator, this is completely baseless and has been debunked numerous times. Zelensky was democratically elected with a significant majority, and Ukraine is now under martial law due to Russia's invasion, prohibiting elections. Additionally, Zelensky has never rejected peace with Russia. Instead, he's consistently sought peace talks with Moscow, but pushed back against what he says are unreasonable demands that undermine Ukraine's sovereignty and territorial integrity.